Buenas, espero que se encuentren bien en el día de hoy. Les presento su canal, Evidencia Saber en Ciencias Sociales. Un espacio diseñado para brindarles a ustedes estrategias, herramientas que les permitan abordar de una manera eficiente las pruebas saber en el área de sociales. Espero y lo disfruten. A continuación, nuestro primer momento, identificando la palabra clave en una pregunta de ciencias sociales con nivel de complejidad básico. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy empezamos nuestro primer ejercicio, que es identificar la palabra clave en una pregunta IFE en el área de sociales. Esta pregunta que ven aquí tiene un nivel de complejidad básico. Así que iniciamos. ¿Cómo identificamos la palabra clave? Primero que hacemos es leer el contexto. El contexto de la pregunta siempre está desde el inicio hasta cuando viene la pregunta. Siempre termina con un punto. El contexto siempre termina con un punto y automáticamente viene la pregunta, que es la tarea. Entonces miremos la palabra clave en el contexto. Nos dice: algunas tendencias del liberalismo promueven cobrar más impuestos a la parte de la población que posee más recursos y menos impuestos a aquellas personas que poseen menos. Siempre la palabra clave será la que más se repite, la que le da un sentido al contexto. En este caso sería impuesto, en la que le da sentido a ese contexto. Impuesto, aquí está. Oído a esto. Cuando identificas la palabra clave, si el contexto tiene una sola, voy a las afirmaciones. Estas son las afirmaciones: A, B, C y D. ¿Qué voy a hacer en las afirmaciones? Mirar cuáles poseen la palabra impuesto. A lo posee, B lo posee, esta C no la tiene y D sí la tiene. Siempre encontraremos una respuesta que no la tiene. Le vamos a llamar la respuesta absurda. Absurda porque no tiene una relación directa con la palabra clave del contexto. Entonces nos quedan tres respuestas que están relacionadas a la palabra clave, que es impuesto. Vamos entonces a la tarea. La tarea es la pregunta: ¿cuál de las siguientes situaciones está de acuerdo con lo anterior? ¿Qué es lo anterior? Cóbrale más impuestos a la población que genera más recursos. Entonces miremos la C. En el país C, el gobierno quita los subsidios para los servicios públicos. Aquí está afectando directamente a las personas que poseen menos recursos. Por lo tanto, esta respuesta no está de acuerdo al contexto. Y como el contexto me está presentando la palabra impuesto, por lo tanto no sería la C. Miremos la B. En el país el gobierno autoriza aumentar el impuesto del IVA. Si miran la respuesta, afecta tanto a la población que genera más recursos como a la más vulnerable, por lo tanto no es la respuesta. Y la A, en el país A la tasa promedio de impuestos es del 33% del salario de los habitantes, afecta a una parte. Entonces nos quedaría la D. Y aquí quiero precisar lo siguiente. Voy a leer la D. En el país D, el gobierno aumenta los impuestos de patrimonio y renta. ¿Sí? Patrimonio y renta. Quizás el estudiante desconozca qué son los impuestos de patrimonio y renta, pero el estudiante puede responder identificando la palabra clave y la tarea que le están mandando. Luego entonces
el estudiante debería investigar, o el profesor debería explicarle qué son los impuestos de patrimonio y qué son los impuestos de renta. A modo de síntesis, en este primer ejercicio desarrollamos lo siguiente: identificamos la palabra clave en una pregunta de nivel básico, luego fuimos a la respuesta, miramos cuál de aquella respuesta tenía la palabra clave y de esa manera identificamos cuál es la pregunta correcta. Y la tarea que nos queda a ustedes como estudiantes o al profesor de aula, que una vez finaliza la pregunta, el profesor debe explicar qué son los impuestos y cuáles son los impuestos de patrimonio y renta. Y el profesor también puede explicar de manera muy sencilla cuál es el impuesto del IVA. Listo, compañeros, eso fue todo por el día de hoy. Estamos iniciando este pequeño canal. En la próxima vamos a trabajar una pregunta que tendrá 2 palabras clave. Espero y todo lo visto hoy sea significativo en su aprendizaje. Chao, chao.